Hola amigos, y continuando este especial de cardiopatías congénitas del adulto, vamos a hablar de algo que no es una cardiopatía congénita del adulto, pero es algo anormal en el corazón. Vamos a hablar del foramen oval permeable. Cardiotips Podcast. El foramen oval permeable es una abertura similar a un túnel, en donde en el tabique interauricular. Durante la vida intrauterina es necesario este defecto o este rotico para el paso de sangre hacia la circulación sistémica. La sangre oxigenada procedente de la placenta llega a la vena cava inferior, atraviesa el foramen oval y entra a la circulación sistémica. O sea, vivimos porque tuvimos un foramen oval, en ese momento no permeable porque era funcional. Una vez se nace, las presiones en la aurícula izquierda incrementan forjando el septum primum sobre el septum secundum, hace que se peguen y cerrando este defecto o este rotico llamado foramen oval. Este fenómeno no sucede hasta en el 25% de las personas. Por eso es importante saber que de 4 seres humanos que estemos por ahí, 1 tenemos un foramen oval permeable. Este foramen oval puede estar asociado a aneurismas del tabique interauricular, o sea, una redundancia y un movimiento excesivo de ese tabique interauricular, a válvula de Eustaquio redundante, que es la válvula que está en el seno venoso y en la cava inferior, y una red de Chiari redundante, que son cuerdas filamentosas en la aurícula derecha. A veces es muy difícil saber si es una red de Chiari redundante o una vegetación en endocarditis infecciosa. Por eso es importante siempre tener en cuenta los hallazgos y las alteraciones estructurales asociadas tanto en endocarditis como en hallazgos que encontremos en foramen oval permeable o defectos congénitos de cardiopatías congénitas en el adulto. ¿Cuál es la importancia de este foramen oval si la tiene una de cada 4 personas? Pues entonces vamos a hablar en este momento de que ese foramen oval puede actuar como un conducto para la embolia paradójica. ¿Y esto por qué se llama paradójico? Es porque, por ejemplo, decimos tuvimos un accidente cerebrovascular. Uno siempre piensa en trombos de cavidades izquierdas, aterosclerosis, fenómenos de aneurismas, una ruptura de algún vaso cerebral. Pero cuando nosotros tenemos embolia paradójica es que ese trombo se formó en las cavidades o en la circulación venosa. Entonces una vena safena puede estar teniendo un trombito, migrar, subir, pasar por la vena cava y llegar a la aurícula derecha. Y si hay un foramen oval permeable, puede pasar por el foramen oval permeable y generar accidente cerebrovascular por embolia paradójica. Hay un caso muy bonito que lo reportamos con la Sociedad Colombiana de Cardiología y en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Cardiología, que es una embolia paradójica por un foramen oval permeable, y me parecería muy bonito que ustedes lo puedan observar. Ahí los vamos a dejar. Es más, lo voy a subir en este Cardiotips Podcast como una imagen dentro del video podcast. Así lo vamos a hacer. Dentro de la enfermedad cerebrovascular, la relación entre foramen oval y accidente cerebrovascular idiopático sigue siendo muy casuístico. Los pacientes jóvenes con un accidente cerebrovascular sin ninguna etiología actualmente se conoce con las siglas ESUS, antes se conocía como criptogénico. Entonces podemos tener una causa o una posible etiología de hasta el 36% de estos accidentes cerebrovasculares de causa no clara secundarios a un foramen oval permeable. En el caso de los pacientes mayores que tienen a menudo muchos factores de riesgo de accidente o de enfermedad cerebrovascular, es más difícil determinar si existe una relación causal del foramen oval permeable o no con el evento cerebrovascular agudo. Por eso es importante realizar siempre la escala ROPE, R-O-P de perro y E, ROPE. ¿Para qué? Para determinar o inferir si ese foramen oval permeable sí es el culpable de un accidente cerebrovascular. Para el diagnóstico, el foramen oval permeable se detecta por lo general mediante ecocardiografía transtorácica. A veces es importante hacer solución salina agitada o test de solución salina agitada para evaluar el paso de burbujas desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda con maniobras de Valsalva, pero no indica que si no hay paso de burbujas se descarte por completo la presencia o no de foramen oval permeable. Por eso también es importante, y es del mismo método que se utiliza en la ecografía del Doppler transcraneal, es porque si existen pasos de burbujas vamos a ver ese Doppler transcraneal con las imágenes características a nivel cerebral.
El ecocardiograma transesofágico es el gold estándar para el diagnóstico del foramen oval permeable. Es muy importante realizarlo en un centro donde podamos en un momento dado tomar las medidas, hacer todos los hallazgos estructurales, mirar la anatomía, porque no es solo saber si el foramen oval permeable existe o no existe, sino también cómo son las medidas para evaluar la viabilidad de un cierre percutáneo. No todos los FOP podemos cerrarlos. Dentro de las opciones terapéuticas, también cuando tenemos un accidente cerebrovascular, está la anticoagulación en eventos recurrentes, el cierre quirúrgico o percutáneo del foramen oval permeable, la prevención secundaria de un accidente cerebrovascular con antiagregantes, con warfarina, con estatinas, también se define según las comorbilidades de estos pacientes. Para las recomendaciones del cierre percutáneo, ¿cuándo vamos a cerrarlo? Es si ese foramen oval permeable lo tenemos que tener en cuenta cuando tenemos eventos cerebrovasculares de causa idiopática y evidencia de trombosis venosa profunda de acuerdo con el riesgo de recurrencia de esta última, un nivel de evidencia C. En todo evento cerebral isquémico transitorio, descartando otras etiologías y corroborando el accidente cerebrovascular cardioembólico por medio de neuroimágenes y la presencia de este foramen oval permeable con alto riesgo de que sí esté presentándose la causa por ahí, es cuando tenemos aneurisma del septum interauricular, un diámetro del túnel de ese foramen oval permeable mayor a 5 milímetros, paso de abundantes burbujas a aurícula izquierda con maniobras de Valsalva. Ese paciente debe ser considerado para cierre percutáneo. O si ese es foramen oval permeable, pudiésemos considerarlo en casos como síndrome de migraña recurrente y síndrome de descompresión. Estas son como las recomendaciones que teníamos para hoy en el caso muy bonito del foramen oval permeable. 1 de cada 4 personas tenemos un foramen oval permeable. Accidente cerebrovascular en esos pacientes ESUS o criptogénicos o idiopáticos hay que tenerlo en cuenta. No implica que todo foramen oval permeable debemos andar cerrándolo, pero sí hay unas indicaciones específicas y sobre todo la anatomía de ese foramen oval permeable nos da puntos para pensar que sí es la causa de embolia paradójica. Y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.